Hola a todos, qué rico que nos estén acompañando en esta nueva transmisión de Vivienda Fest, 10 días que estamos viviendo con la mejor oferta de vivienda Context que tenemos para ti. Recuerden que tenemos muchos proyectos que se acogen a todas las necesidades y presupuestos de todas las familias, desde viviendas BIS, que están muy enfocadas o concentradas en Caldas, que tenemos un sector maravilloso que estamos desarrollando. También tenemos en Bello. Y por último, váyanse a fijar en Río Negro, que tenemos muchos proyectos BIS y una novedad que tenemos en La Ceja. Y para quienes están buscando proyectos no BIS, también tenemos una gran oferta con muchas características, con tipos de vivienda y sobre todo con valores agregados que inclusive hoy nos vamos a concentrar a hablar de uno de ellos. Así que bienvenidos a esta nueva transmisión. Estamos por Instagram, Facebook y YouTube. Gracias a todas las personas que se nos han conectado hasta el momento. Así que quiero saludar muy especialmente a Carlos Salazar, director de sostenibilidad de Camacola, Antioquia, quien nos está acompañando a desarrollar un tema muy importante y que seguro muchas de las familias han escuchado, y es por qué comprar una vivienda sostenible. Así que Carlos, bienvenido a este en vivo. ¿Cómo estás? Ana Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a este amable espacio para hablar de sostenibilidad. Carlos, qué nota que estés aquí para hablar un tema tan especial que a nosotros desde Context nos motiva tanto, y es la construcción sostenible. Seguramente hemos escuchado mucho sobre el tema, pero nunca hemos ahondado con un experto para que nos dé mucha más información de por qué comprar una vivienda sostenible. Así que empecemos desarrollando el tema. Carlos, ¿qué es una vivienda sostenible? Bueno, Ana, hay que partir un poco más arriba, ¿cierto? Y entender las nuevas tendencias de la sociedad. ¿Qué ha venido pasando con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo entendemos la nueva forma de habitar las ciudades? ¿Cómo entendemos el uso de los recursos, tanto el agua, la energía, los materiales, para sobrevivir y lograr satisfacer las necesidades básicas de los humanos? Es por eso que se han trazado unas metas a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional de cara a eficientar, por decirlo así, o hacer más eficientes los recursos que actualmente tenemos para esa demanda creciente que hay de los mismos recursos. Es decir, si hoy tenemos en Antioquia, por ejemplo, 6 millones de personas o en Colombia 50, en 5, 10, 15 años van a haber muchas más, pero los recursos van a seguir siendo los mismos. Entonces tenemos que ser más eficientes con esos recursos para todos los procesos asociados a la construcción y a la operación de esos ambientes construidos. Dígase, viviendas, centros comerciales, hospitales, centros educativos y otros que se requieren para llevar una vida en los márgenes que nos hemos venido planteando en los últimos años. En ese orden de ideas, llegan unas tendencias de sostenibilidad a la vivienda, ¿cierto? Sea vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario o viviendas no BIS o no BIP, que son viviendas ya de estrato 3, 4, 5 y 6, que pueden tener unos atributos que le permitan a las personas que residen en cualquier tipología de vivienda tener unos beneficios de habitabilidad, de confort, de confort térmico, de confort lumínico, de ergonomía, de coeficiencia asociado al consumo de agua, energía y gas, por ejemplo, a la gestión eficiente y efectiva de los residuos sólidos que se puedan generar dentro de estas residencias, y a todo un entorno saludable para que las familias desarrollen sus actividades de acuerdo a los estándares de calidad de vida que nos hemos propuesto tener en las ciudades.
Entonces, si te entiendo bien, esa construcción sostenible hace posible que podamos trabajar con los recursos que tenemos para construir el futuro de una manera mucho más eficiente, para que podamos garantizar la habitabilidad y el bienestar de muchas más personas que se vienen a futuro. Pero entendiendo esto, yo quiero saber por qué escuchamos que hay tantas certificaciones sostenibles, que existe EDGE, que existe LEED, que existe CASA. ¿Qué las hace diferentes o especiales, o cómo saber cuál es la mejor, o en qué se basa estas diferencias de estas certificaciones? Perfecto, Ana. Efectivamente, la construcción o el ciclo de vida de una construcción es muy amplio y va desde la excavación de los materiales, de la extracción de materiales necesarios para la construcción, como su transformación, transporte, uso en la edificación para la construcción, uso en la operación y el momento de construcción. Entonces, en cada una de esas fases se pueden incorporar criterios de sostenibilidad, de tal manera que la vivienda en un momento dado tenga unas condiciones de sostenibilidad, tanto para el que lo reside como para la calidad ambiental del territorio. Es por eso que han salido diferentes tipos de certificaciones como las que decías ahora. ¿Cuál es más pertinente? Dependiendo, ¿cierto? Dependiendo el interés del comprador. ¿Qué beneficia a una o a otra? Hay unas certificaciones que tienen diferentes tipos de atributos de acuerdo a los intereses de ese comprador o de quien va a usar esa edificación. En el caso de EDGE, lo que busca principalmente son 3 aspectos claves. La reducción del consumo de agua y de energía mínimo de un 20% en su fase de operación. Es decir, una edificación se puede ir 30, 50, 60, 80 años, en el caso de Colombia, póngales 40 años operando. Y si sus sistemas hidrosanitarios y eléctricos son ineficientes, vas a estar consumiendo recursos de más y consumiendo o gastando plata de manera innecesaria. Lo que hace esta certificación es garantizar que por lo menos en agua y energía va a tener un ahorro en la operación de más del 20% o por lo menos del 20% en la vida útil del proyecto. Pero adicional a eso, hay un atributo en los materiales con los que se construye esa edificación, y es que se buscan que tenga una reducción del 20% de la energía embebida o incorporada a los procesos industriales para construir todos los materiales que se necesitaron para ese inmueble. Entonces, eso lo que está garantizando es una ecoeficiencia en el producto inmobiliario que las personas están comprando como certificados. Pero no solo eso, para poder llegar a esos mínimos de reducción de agua y energía, las empresas hacen unos diseños que se llaman diseños pasivos o activos, dependiendo lo que se esté buscando, en el cual buscan mejorar las condiciones internas de la edificación de tal manera que el confort térmico, es decir, la temperatura, esté en un rango tal que se sienta ese confort para las personas al interior. Hemos escuchado muchas veces, no, es que a ese apartamento le da el poniente y es en Medellín, en una parte donde le da todo el poniente la mayor parte del año. Ah, pero es que si es el poniente en el oriente es distinto porque es una zona un poco más fría, entonces esa absorción del calor en el día puede regular un poco la temperatura en la noche. Entonces se toman ese tipo de decisiones de acuerdo a condiciones del clima, de la meteorología y de otros elementos de donde se implanta el proyecto para mejorar esos beneficios al usuario. La radiación solar, por ejemplo, hay un concepto que se llama la bóveda solar y es la forma en la que el sol se mueve durante todo el año. Si se dan cuenta, en diciembre, con los que les llega el sol de alguna manera a su casa, se dan cuenta que la sombra del sol en diciembre es una y en junio es otra. Eso es lo que se llama el rango de la bóveda solar, que el sol se va moviendo 6 meses hacia un lado y regresa 6 meses hacia el otro. En ese orden de días, esa radiación puede calentar de más una habitación pues, o una vivienda,
o le puede dar demasiada luz que puede afectar el estudio, la concentración o recalentar de más. Entonces se diseña de acuerdo a esas condiciones para que sea equilibrado esa carga térmica y lumínica en las edificaciones. Y más ahora que ya nos pasamos el mayor parte del tiempo en las viviendas trabajando. Entonces, si yo estoy en teletrabajo o los niños están estudiando y les da el sol de frente todo un semestre, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la calidad del estudio que van a tener? Y muchas veces eso no lo percibimos, ni la temperatura, ni muchas otras cosas, pero eso puede afectar nuestra calidad de vida. Entonces, las viviendas sostenibles también entregan ese tipo de atributos. Temas tan sencillos como la ergonomía. ¿Cómo entender que las alturas promedio de Colombia son diferentes a Estados Unidos o a Europa o a diferentes países? Y a veces encontramos cocinas donde la mamá o quien es la persona o el hombre o los chicos que tienen que entrar a la cocina a cocinar, de acuerdo pues a quien lo haga, no alcanzan la parte de arriba del losero, entonces tienen que parar en un banquito y arriesgarse a caerse. Otros son muy bajitos, entonces da dolor de espalda. Eso es parte de la sostenibilidad, la salubridad de quienes lo habitan. Y eso es lo que entregan las viviendas sostenibles, Ana. Que nota todo ese análisis que nos estás haciendo. Yo creo que va mucho más allá de lo que siempre nos imaginamos, y es el cuidado de los recursos ambientales. Inclusive entender que comprar una vivienda sostenible te está garantizando que desde que te la hacen ya están aplicando criterios de sostenibilidad, ya hay un rigor mucho mayor para saber cuánta agua, cuántos recursos naturales, y de esta manera uno saber que está tomando una decisión muy buena para el planeta. Creo que es muy, muy bueno para lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en Aqua, que es nuestro proyecto sostenible que tiene certificación EDGE, me están preguntando algunas personas por YouTube, Facebook e Instagram, donde tenemos en este momento transmisión, y esa parte de todos esos beneficios sostenibles que tenemos a la hora de comprar, cómo incentivan la compra de vivienda o qué trae de bueno, además de estos ahorros que nos estamos haciendo, el comprar una vivienda sostenible. Claro que sí, Ana. Hay una tendencia nacional muy interesante de promover más las edificaciones sostenibles, y eso va ligado a unos beneficios que está dando principalmente la banca. Es decir, los proyectos que sean certificados en cualquier tipo de certificación en construcción sostenible tienen una tasa de descuento en el crédito hipotecario por debajo de las tasas normales de mercado. Están más o menos entre 65 y 75 puntos. Por ejemplo, el proyecto Aqua, que es el que tiene Contes en este momento con certificación EDGE, un ejemplo, una valoración de crédito de 180 a 200 millones de pesos. Por ser construcción sostenible, puede tener una reducción en la tasa de interés mensual entre 80 y 100 mil pesos. 80.000 más o menos. Y si eso lo llevamos al año, quiere decir que te está ahorrando cerca de 1 millón de pesos al año. Y si lo llevamos al ciclo completo del crédito, te puedes ahorrar entre 10 y 14 millones de pesos, dependiendo el banco y dependiendo la tasa que te estén dando. Pero siempre en certificación con edificaciones, con certificación en construcción sostenible, vas a tener tasas menores de interés, y eso va a ser muy beneficioso en el ciclo de pago de tu crédito hipotecario. Entonces, una persona que compra en vivienda sostenible obtiene ahorros, tanto en la energía que se está gastando como en el agua que se está gastando, y además en su crédito hipotecario, que también va a tener una tasa diferencial a lo que pagan las personas que compran un proyecto sin ninguna certificación sostenible. Es decir, que la vivienda puede ser de pronto más costosa y generar ahorros, ¿o es un mito que la vivienda sostenible es costosa? Ana, eso es un tema que hemos estado estudiando mucho y depende, ¿cierto? Usualmente se ha dado el mito que las viviendas sostenibles son más costosas. No necesariamente. Hay ciertos tipos de certificación que requieren ciertos equipamientos que hacen un poco más costoso en el corto plazo la inversión, pero que en el largo plazo se hace menos, o sea,
se reintegra esa inversión, hay un retorno de la misma, principalmente para centros comerciales, hospitales y todo, que es principalmente el LEED. En caso de Edge, de pronto casa, quizás ese beneficio se empiece a sentir muy rápido porque la reducción del consumo de agua y energía puede ser mucho más efectivo. Entonces van a tener beneficios inmediatos. Pero entonces no solo es, o sea, se tienen beneficios económicos por reducción en consumo de agua y energía, por la tasa de crédito, y se tienen otros beneficios intangibles que están asociados a la calidad de vida y al bienestar humano de las personas que residen este tipo de edificaciones. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo se sienten ustedes en esas viviendas o en esas casas que entran y son completamente oscuras? O que entran y son muy calientes, o que son muy frías, o que tienen mucha radiación, o que se escuchan todos los ruidos. Eso lo empezamos como a aceptar, ¿cierto? Y nos empezamos a adaptar a las condiciones, pero internamente estamos perdiendo esa calidad de vida por ruido, por humedad, por radiación y por estos otros elementos que no nos dejan estar confortables en un lugar donde ya hoy en día permanecemos más que hace 2 años. Entonces, por eso es tan valioso el elemento de confort al interior de la vivienda. Entonces son muchos beneficios alrededor de este tipo de edificaciones. Y otro, Ana, que no lo habíamos hablado, y es que como es una tendencia creciente, ¿cierto? No es una moda, sino que es una tendencia que llega para quedarse, es que este tipo de edificaciones es posible que en el corto y mediano plazo sean más fácil comercializables que otras, porque tienen precisamente unos atributos a favor. Es, como ejemplo, un vehículo. Hay ciertos tipos de vehículos que tienen ciertos atributos que los hacen más vendibles que otros. Hoy en día está pasando con los híbridos, o lo que pasaba en algún momento, pues los que tenemos ya bastantes años, bueno, más o menos, con lo que era un Sprint, por ejemplo, que fue un carro que dio mucho recorrido, muchos años, y era un carro de bajo precio, pero todo el mundo lo vendía y lo compraba supremamente fácil por económico que era. Entonces son atributos que para una vivienda también podrían aplicar. Me parece maravilloso todo lo que me estás contando y eso me motiva muchísimo a pensar cuando uno va a comprar vivienda que no se fijan tantos detalles, que uno cree que la importancia de la vivienda está solo en el valor de los metros cuadrados que nos están ofreciendo o en las zonas comunes, en la ubicación, pero nunca vamos más allá para preguntarnos cómo hicieron esta vivienda, cuando la vaya a habitar, qué beneficios va a traer para el planeta habitarla, o qué hicieron de especial en esta vivienda, y entender que una certificación te está garantizando que muchos detalles que nunca consideras estén cubiertos, pues te genera una tranquilidad adicional. Entonces yo sí quiero entender, ¿una certificación la escoge el constructor o la escoge el banco o la escoge el mercado? Un constructor puede decir, este proyecto es sostenible, o tiene que tener una entidad que lo declare sostenible. Bueno, las certificaciones precisamente es como un buffet, ¿cierto? Vos decidís qué querés. Entonces, hay diferentes tipologías de certificaciones con diferentes niveles de exigencia o de enfoque. El constructor define, bueno, yo qué quiero certificar y hasta dónde quiero llegar. Entonces, elijo el tipo de certificación. Encuentro los asesores que acompañan a la constructora y a los diseñadores para que ese proyecto se estructure conforme a esas necesidades de la certificación, obviamente cumpliendo todos los requisitos de ley para la construcción asociados a las normas técnicas de sismorresistencia, calidad y todo ello que es indiscutible y que lo tienen todos los proyectos. Pues eso sí hay que dejarlo claro. Todos los proyectos tienen normas técnicas y de calidad estandarizadas que lo deben de cumplir todos, sino que los certificados en construcción sostenible tienen elementos adicionales asociados a la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos. Entonces, el constructor define, encuentra a los asesores, lo presentan ante un organismo certificador. En este caso, Colombia maneja dos entes certificadores o que hacen el enlace de certificación,
que son el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para las certificaciones referencial CASA y LEED, y la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, a nivel nacional, que es el partner de alguna manera del EDGE para certificar la certificación EDGE en Colombia. Ellos son los que validan que lo que la empresa planteó sí tenga las características y la rigurosidad que dice la certificación para otorgar ese sello, que es un sello de calidad socioambiental, por decirlo así. Me encanta este tema. Mil gracias, Carlos. Yo sí quiero escucharte unas recomendaciones finales. Seguramente hay muchas familias inquietas en este momento, dando vueltas por Vivienda Fest, buscando esa vivienda novis, que aparte de Aqua, de tener todos estos beneficios especiales que nos estás contando aquí por ser un proyecto con certificación EDGE, también le aplican los subsidios del gobierno nacional, lo que genera un ahorro adicional en la compra de la vivienda. Para mí, una vivienda ideal que cumple con unas condiciones extremadamente buenas, que incluso lo que decías ahorita, tiene esa gran valorización que se gana día a día por ser un producto con gran reconocimiento por su certificación EDGE, la ubicación y los demás valores agregados. Pero yo sí quiero que les des unas recomendaciones finales a las familias que están buscando viviendas novis, que puedas decirles cómo fijarse o por qué fijarse en una vivienda sostenible. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntar mucho, y de donde vayan a ver salas de venta, sea en Contes, en otra constructora, en el proyecto APA o en cualquiera, es, venga, explíqueme bien cómo funciona esto, ¿cierto? Que le modelen la tasa de interés con proyecto certificado en construcción sostenible y sin certificar, además de los subsidios que da el gobierno, los subsidios concurrentes de caja de compensación o de estos últimos que generó el Ministerio de Vivienda. Pero adicional a eso, que le expliquen todo el entorno del proyecto, cómo está distribuido, cuáles van a ser las zonas verdes, cómo van a estar los temas de ruido, cómo estamos con el tema de la movilidad, cuáles son las rutas que tienen, cómo se maneja el tema de la gestión de residuos, si manejan CHUD, si no manejan CHUD, si van a tener separación de residuos, cómo se manejan las mascotas, cuáles son los promedios de consumo de agua y energía. O sea, son algunos elementos que pueden dar valor al entendimiento del mismo. Cosas tan sencillas como, listo, cómo es el poniente, y que le expliquen el poniente cómo da en todo el año, porque como les decía, el sol sale unos meses por un lado y se va moviendo hasta un lado y vuelve. Entonces, que le cuenten eso, cuáles son los materiales, qué tanto afecta la radiación, qué tanto afecta el ruido. Todo ese tipo de preguntas hay que hacerlas, porque esta puede ser la inversión de la vida de la mayoría de personas. O sea, cuando uno se mete en un apartamento, casi que es la inversión de su vida, y por ello es importante hacer todas las preguntas habidas y por haber, y asesorarse. Contes es una empresa, pues, de alguna manera muy reconocida en el medio, y tiene, pues, creo que tiene todos los elementos necesarios para dar esas respuestas. Los invitamos a que consulten, y no solo con Contes, con las demás empresas que vayan a consultar, porque cuando uno va a comprar, pues ir a muchas partes, pero hagan todas las preguntas y que se sientan cómodos con esas respuestas. Así es, Carlos, tienes toda la razón. Hay que preguntar, y hay que preguntar no por lo que siempre preguntamos alrededor de una vivienda, hay que ir un poco más allá y mucho más si estás comprando una vivienda sostenible. Dime, Carlos. Ana, me faltó algo que es muy importante, que pasa muy de agache en los procesos de construcción. Usualmente cuando uno va a una sala de ventas o le venden un proyecto constructivo, a usted le venden un render o un plano o algo así, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la historia de esa edificación? ¿Quiénes intervinieron? O sea, un edificio lo construyen cientos o a veces miles de personas. ¿Cuál es la huella social que dejó ese proyecto? Hay cosas tan bonitas detrás del sector de la construcción que usualmente no se ven, y que siempre la gente dice, no, es que el sector constructor acaba con todo. Cuando uno mira para los lados, ¿desde dónde estoy haciendo la crítica? Desde una casa, desde un edificio, desde un apartamento. Que hubo aquí, hubo naturaleza, o hubo otro espacio que pudo haber sido transformado. Pero entonces, ¿qué hizo la constructora para compensar
ese impacto ambiental en nuevas siembras, en reposiciones, en ese trabajo social, cómo se relacionó con esos grupos de interés, de tal manera que lo que yo estoy comprando sea de alguna manera amigable no solo con el ambiente, sino con esas sociedades o con esas comunidades con las cuales me relaciono, y que sean relaciones de valor, que sean relaciones de cercanía, que generen desarrollo social, crecimiento, porque al fin y al cabo mi inversión está moviendo los hilos económicos y sociales y ambientales de muchos otros subsectores. Entonces no podemos ser apáticos a eso y preguntemos cómo funciona el tema social también de la empresa. Qué importante eso que acabas de decir. En Context tenemos más de 14 programas sociales y sostenibles, y cada uno de nuestros proyectos está vinculado a una acción sostenible, así que muy importante que se pasen por sus salas de negocio, pregunten qué hace la empresa además para tener esa buena relación con las comunidades vecinas, para dejar una huella positiva en el mercado y para que realmente construyamos social y sosteniblemente este planeta en el que todos queremos vivir. Así que, Carlos, mil gracias por todas tus recomendaciones, por estas reflexiones tan valiosas que nos llevamos, que pueden incidir muchísimo en la compra que están pensando muchas de nuestras familias en Vivienda Fest. Así que vayan a hacer todas las preguntas que necesiten, que en Context estamos listos para responderles. Vivienda Fest, vayan ya mismo, viviendafestcontext.com. Saludos y mil gracias. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias por esta amable invitación.